Bueno, muchas gracias a los que están entrando. Muy buenas tardes de la Fundación Proscenio Teatro desde la ciudad de Barranquilla. Estamos aquí en Punto Teatral, un espacio en esta marejada de incertidumbres que tenemos por esta pandemia, por este confinamiento masivo mundial, y hemos decidido como abrir este espacio para dialogar con diferentes maestros, artistas del ámbito teatral que nos regalan una horita de su tiempo para aquí conversar con nosotros y charlar. Ya hemos tenido a Fabio Mangolini desde Italia, Gillo Giraldo desde Bogotá, Brian Villa desde Barranquilla, Jorge Costa, Noé Morales, Víctor Villiescas, de Hernán Gené desde España. Y los que vienen, la próxima semana vamos a tener a Alfredo Iriarte desde Argentina, que nos va a estar hablando sobre teatro comunitario, máscaras, marionetas, títeres, un artesano de las máscaras y con una experiencia muy grande. Y igual vamos a tener un maestro italiano que vamos a estar hablando de teatro físico, se me escapa el nombre, qué pena, pero ahora al final se los doy con todos los datos. Hoy tenemos, sí, maestro, hoy tenemos el agrado, el honor, el placer de tener a Jorge Duati. Creo que para muchos contar su trayectoria me quedaría corto. ¿Sí? Docente, crítico, historiador de teatro, doctor en historia y teoría de arte en la Universidad de Buenos Aires. Autor de muchos libros teóricos y que nos dan un fundamento concreto en el teatro actual, sobre todo latinoamericano. Muchos hemos aprendido desde sus historias. También ha aportado teorías sobre la filología del teatro, teatro comparado, cartografía teatral y un montón de teorías. Maestro, muy buenas tardes, bienvenido. Muchísimas gracias. Y gracias por la presentación tan generosa. Yo estoy muy agradecido de esta posibilidad de que intercambiemos pensamientos, ideas sobre lo que está pasando y sobre la experiencia teatral. Total, maestro, total. ¿Cómo estamos pasando esta época? Sin duda, algo que no habíamos vivido, muchos, digamos, que para nosotros es nuevo y obviamente vamos a tener una nueva lectura de la sociedad. Y en el campo de las artes no cabe duda, pues, como sabemos, como los movimientos de vanguardia y muchas otras expresiones artísticas, ciertos movimientos históricos y sociales han dado pie para que nosotros repensemos, tomemos un nuevo aire y veamos la sociedad desde otro punto de vista en las artes, ¿no? Uh-huh. Como un poco como plantea Foucault, o un poco desde las ideas de Foucault con biopolítica y pensamiento moderno, la modernidad tiende a ser disciplinar, ¿no? Siempre vamos encajando y vamos adjuntando desde los factores económicos, sociales, antropológicos, cómo lo vamos encajando en la sociedad y obviamente nos va a corresponder a nosotros. Maestro, ¿cómo está viendo la situación del teatro actual con esta pandemia? Bueno, hay mucho para decir. Voy a tratar de ser breve y plantear algunas líneas, ¿no? Para poder desarrollar después otras cosas, porque es mucho. La primera cosa es que en Buenos Aires están todos los teatros cerrados, ¿no? No hay actividad teatral, pero también está restringido la reunión en las calles. Nosotros estamos en una cuarentena absoluta, ¿no? Es decir, si yo salgo a comprar algo, me detiene un policía y me dice a dónde va, por qué está saliendo, y tengo que justificar que voy a comprar comida para tener en la heladera, ¿no? Ahora, Claro. digamos, esa imposibilidad de ver teatro genera, por un lado, un síndrome de abstinencia total. Yo estoy acostumbrado a ir al teatro muchísimo, 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 y
y de pronto no hay ninguna función teatral, ¿no? Entonces hay una sensación muy rara de algo que está faltando, pero también la sensación de estar observando un grupo de transformaciones que estamos viviendo en la sociedad, digamos, no solamente argentina, sino en todo el mundo, que es que, por ejemplo, nunca estuvimos más pendientes de la ciencia, ¿no? Eh, Aparece un médico en la televisión, un epidemiólogo, etcétera, y estamos pendientes de si salió la vacuna, qué indicaciones, ¿no? Es decir, hay algo de estar muy atentos, por ejemplo, al discurso de la ciencia. Otro elemento muy importante, nos sorprende la naturaleza. No sé si está pasando en Colombia y en Barranquilla, pero en Buenos Aires están pasando fenómenos muy raros. Por ejemplo, la ciudad tiene muchos más pájaros, ¿no? Las plantas están creciendo entre los adoquines porque no pasan los automóviles, ¿no? Eh, en la costa, por ejemplo, donde yo voy de vacaciones, aparecieron montones de pingüinos. Por ejemplo, en el puerto de Mar del Plata, se llenó de lobos marinos que invadieron el puerto, que están no en el agua, sino en el lugar donde deberían estar las personas, ¿no? Es decir, y hay otra transformación muy impresionante que es esta idea de los convivios restringidos, ¿no? Nosotros le llamamos convivio a las reuniones de cuerpo presente, ¿no? Esa vieja institución, antiquísima institución de la reunión en presencia física, ¿no? Y fíjense que recién hoy nos damos cuenta de lo importante que es el convivio en nuestras vidas en el momento en el que se lo restringe, ¿no? A ver, hoy por ejemplo nos damos cuenta del convivio con la familia, con los nietos, con los amigos, nos damos cuenta del convivio en la calle, nos damos cuenta del convivio en la cancha, en los transportes, en el templo, digamos, en los supermercados, en las confiterías, ¿no? Es decir, esta es otra transformación que se observa como muy marcada, que es que empezamos a percibir la relevancia del convivio justamente por su restricción, ¿no? Como si yo dijera, el mundo se transformó en una suerte de vasto laboratorio de percepción de la relevancia del convivio en nuestras vidas cotidianas, ¿no? Y al mismo tiempo otra transformación que es la aparición aluvional, podríamos decir, masiva de teatro digitalizado, ¿no? Es decir, como los teatreros no están pudiendo trabajar, como digamos, en este momento en Buenos Aires hay eh, 600 espacios culturales y teatrales cerrados, y hay aproximadamente, según el censo que hizo la ABDEA hace poquito, a principios de abril, hay unos 1.950 actores que no están trabajando, sin contar los técnicos, los escenógrafos, ¿no? Es decir, es una masa de gente que no estaría, digamos, abocándose a su trabajo. Entonces apareció la posibilidad de salir a buscar otras formas, otros caminos, digamos, para el teatro, y por ejemplo apareció de una manera realmente muy contundente la presencia del teatro digitalizado, ¿no? Entonces, yo observo estas transformaciones en este momento, a ver, lo que yo llamaría la restricción del convivio vinculada a un síndrome de abstinencia del convivio y a una nueva valorización del convivio, porque a mí me impresiona cómo recién ahora la gente se da cuenta, ¿no? de la importancia del convivio porque no lo puede practicar. Yo oigo por todos lados, che, qué bueno cuando volvamos a darnos un abrazo, cuando volvamos a poder tomar mate juntos, es decir, se empieza a desautomatizar algo que estaba muy presente y al desnaturalizarlo se observa su relevancia, ¿no? Y al mismo tiempo, dos cosas. Por un lado, Maestro, se detuvo, ¿no?
Maestro, No seguimos con sé, el el maestro ahí. teatro de las ventanas, ¿no? O el teatro de los balcones, ¿no? Eh, es este fenómeno del teatro de las terrazas, de los balcones y las ventanas, que es que la gente sale a la ventana, sale a la terraza y construye un convivio, una nueva territorialidad a partir de la proximidad, a partir de la cercanía. Por ejemplo, aquí a las 21 horas se aplaude a los médicos. Entonces, sale gente, por ejemplo, pone el himno nacional de manera muy fuerte y la gente empieza a cantar y a expresarse. Son formas de convivialidad, llamémoslas nuevas, que justamente podemos decir, lo que hace es abrir caminos a nuevos sistemas de expresión, ¿no? Así que estas son algunas de las cosas que estoy observando. Por supuesto, hay muchas más, ¿no? Por ejemplo, una limitación del mercado para dar respuesta a la epidemia, ¿no? El neoliberalismo ha quedado, digamos, con sus ideas sobre el mercado, ha quedado totalmente desnudo frente a este tema. La necesidad de la presencia del Estado, digamos, una cantidad de variables nuevas que yo creo, como vos decías recién, van a cambiar nuestra percepción del mundo y ojalá traigan transformaciones cuando volvamos, entre comillas, a la normalidad, ¿no? Claro, y ayer hablando un poco con Víctor Viviescas, hablábamos de los elementos de teatralidad, hablando un poco de campo extendido, campo expandido, y hablábamos sobre esos elementos de teatralidad. Entonces había que ver desde esta herramienta que estamos observando, que estamos viendo aquí, de generar teatro o contenido teatro para la cámara esta del celular, de nuestros dispositivos móviles o nuestros celulares. Entonces ahí nos hace pensar nuevamente en cómo funciona el acontecimiento teatral ahí, esa poética, cómo entra a jugar, qué dinámica tenemos que empezar a leer. A ver, yo creo que primero nos tendríamos que poner de acuerdo en a qué llamamos acontecimiento teatral, ¿no? El Claro, acontecimiento teatral sería un tipo de experiencia, ¿no? Lo que llamaríamos la experiencia teatral, ¿no? Y en principio, históricamente, por su desarrollo, digamos, desde los comienzos, esa experiencia teatral necesita tres cosas, fundamentalmente. Eh, una es la reunión de cuerpo presente, ¿no? Lo que llamamos el convivio, ¿no? Nos juntamos en el mismo espacio territorial, en una encrucijada de tiempo y espacio, para vivir juntos. Se necesita para el convivio proximidad, se necesita la presencia física, se necesita, digamos, compartir una territorialidad, ¿no? Dentro de ese convivio, alguien empieza a producir con su cuerpo, es decir, comienza a producir físicamente, en presencia de los otros cuerpos, comienza a producir poiesis, en el sentido de mundo paralelo al mundo, una nueva forma con otras reglas, que no son las reglas de la operatividad cotidiana, ¿no? Justamente esto lo dice muy bien Aristóteles ya, ¿no? En la poética, en el capítulo 9 de la poética. Y a partir del momento en el que alguien empieza a producir con su cuerpo poiesis, alguien empieza a observar esa producción. Entonces, el acontecimiento nosotros lo podemos pensar como convivio, más poiesis corporal, más expectación, o también lo podemos pensar como una zona de experiencia donde ya no podemos distinguir el convivio, la poiesis y la expectación, porque todo está mezclado con todo, pero que esa zona de claro. experiencia, digamos, exige que haya convivio, poiesis y expectación, ¿no? Es decir, si nosotros partimos de esa definición del acontecimiento, podemos decir que hay otras tecnologías, como por ejemplo el libro, la página en la web, el radioteatro o el videoteatro, ¿no? Esto que estamos viendo tanto ahora,
que serían como aliados del teatro, pero que no serían la experiencia teatral. Digamos, tendríamos la posibilidad de pensar tecnologías aliadas, pero que no constituyen la singularidad de experiencia, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el libro no tendría en principio la presencia del cuerpo de otro ser viviente produciendo acontecimientos y no estaría en convivio. Yo puedo estar con el libro en absoluta soledad, ¿no? O en el caso del radioteatro, no estaríamos compartiendo la misma territorialidad. Y en el caso, por ejemplo, del videoteatro, no estaríamos, digamos, por ejemplo, desde el rol del espectador, no estaríamos incidiendo en el campo de acontecimiento. Cuando uno está en una obra teatral, una de las cosas maravillosas de la zona de experiencia es que el espectador está construyendo esa zona de experiencia, está, digamos, incidiendo en la zona de experiencia. El espectador teatral construye la zona de experiencia junto con los actores, con los técnicos, ¿no? En cambio, si yo quiero incidir, por ejemplo, como espectador de videoteatro en la zona de experiencia que está afectando a los actores, realmente no lo puedo hacer. Hay algo en ese sentido, por lo que uno entiende que mucha gente que ama el teatro dice, no soporto el video, porque cambia totalmente la política del espectador, cambia totalmente el régimen de acontecimiento en relación al espectador, ¿no? Es decir, a ver, supongamos que yo voy a ver una obra, a mí me gusta mucho ir a ver la misma obra varias veces, ¿no? En varias funciones. Hay obras que las he visto porque me gustaron mucho 11 veces, ¿no? Y lo que uno comprueba cuando vuelve a ver una obra es que no es la misma obra, porque lo que cambia es la zona de experiencia. Suponete que la primera función te tocó un público sensible, absolutamente, digamos, motivado por el acontecimiento, y realmente la zona de experiencia fue sumamente impresionante. A la segunda función te toca un público dibujado, un público dormido, digamos, un público que no se siente motivado y realmente es otra obra, ¿no? Ahora, digamos, las políticas del espectador que impone el video son muy distintas, porque si yo estoy aburrido o yo estoy feliz o estoy muy sensible, no voy a poder incidir en la materialidad ¿cómo se llama?, del videoteatro. Y al mismo tiempo va a aparecer una nueva instancia digamos, de formalización de la experiencia, que es la cámara, ¿no? Digamos, la cámara instala en el videoteatro una política de la mirada que no es la del espectador en convivio, digamos. En una palabra, si nosotros tuviéramos que definir el acontecimiento teatral, usaríamos un verbo específico, que es el verbo teatrar, ¿no? Digamos, todo lo que hace el teatro en su singularidad de acontecimiento, lo podríamos nombrar como el teatrar. En el caso del video teatral, nosotros no tendríamos que hablar de teatrar, sino tendríamos que hablar de videar en todo caso. Es decir, el orden de acontecimiento que propone el video de teatro no es el mismo de la experiencia teatral. Yo con esto no digo que sea mejor ni peor, no digo estamos hablando a favor de esto o en contra de esto. No, no. Lo que estamos diciendo es un juicio de existencia, es decir, son experiencias diferentes, ¿no? Estamos en ese sentido valorizando mucho la palabra experiencia y diciendo, la escultura me está proponiendo una experiencia muy distinta a la experiencia del teatrar. Supongamos la literatura en el libro impreso, en el grafismo, me está proponiendo otro tipo de experiencia. Entonces, yo creo que el videoteatro está muy bueno. A mí me encantan los videoteatros. Yo veo videoteatro todo el tiempo, incluso como investigador, pero reconozco que
me propone otro tipo de experiencia, ¿no? Es una experiencia muy valiosa, pero no es la experiencia teatral. Yo la llamaría, es la experiencia del videoteatro, por decir así, ¿no? Eh, y yo, si yo tuviera que, digamos, destacar qué tiene de bueno el videoteatro, tiene muchas cosas buenas. A ver, la primera, conserva, cristaliza, digamos, arma en un soporte in vitro estable una memoria del acontecimiento. No es el acontecimiento, pero es una memoria del acontecimiento. Es decir, de alguna manera yo puedo conservar información a través del videoteatro, ¿no? Segunda cosa, si yo no vi el espectáculo, suponete, no pudiera verlo porque vivía lejos o porque estuvo muy poquito tiempo y no lo llegué a ver, de alguna manera puedo darme una idea de lo que fue ese espectáculo a través del video. Yo no tengo acceso al acontecimiento, pero sí tengo acceso a un grado de información sobre el acontecimiento, ¿no? Es como cuando uno ve una fotografía, ¿no? Lo que dice Roland Barthes de la fotografía nos recuerda, esto pasó, esto sucedió, pero de ninguna manera yo a través de la fotografía reconstruyo la experiencia de acontecimiento, ¿no? Y la tercera cosa buena, creo yo, es que si vos viste el acontecimiento y lo volvés a ver en el video, hay algo del recuerdo que se activa. Es decir, suponete, yo vi Postales Argentinas 11 veces hace muchos años. Y hoy veo un video de Postales Argentinas, hay un detonar de la conciencia, hay un detonar de la memoria, por el cual el video me ayuda a reconectarme con un orden de experiencia pasado, ¿no? Entonces, hay mucho mérito del videoteatro, pero yo insisto en que ontológicamente, políticamente, gnoseológicamente, éticamente, el video de teatro no es la experiencia teatral, es otra cosa. Maestro, ahí ya que estamos hablando de todas estas dimensiones, la productiva, la receptiva y las zonas de experiencias para dentro del proceso de convivio, yo tengo una confusión o digamos no me queda totalmente claro para mí, estoy como analizando todavía y me gustaría que usted me ayudara a aclarar estos conceptos de macropoética, micropoética y archipoética y cómo entra esto en la territorialidad. ¿Cómo no? A ver, lo primero que me gustaría decir es que la poética sería el estudio del funcionamiento de la poiesis en los acontecimientos teatrales, ¿no? Claro. Si nosotros vemos el origen de la palabra poética, viene de poiesis, ¿no es cierto? Y la palabra poiesis la podríamos traducir como construcción, ¿eh? Es decir, la poiesis es construcción en el doble sentido de la palabra construcción. Es decir, claro, la construcción entendida como el objeto construido, o supongamos esta construcción edilicia se realizó en 1870, suponete, ¿no? Es decir, el constructo, la palabra construcción entendida como constructo, pero también la palabra construcción entendida como proceso, ¿eh? Es decir, supongamos, la construcción de este edificio duró 4 años, ¿no? Cuando Aristóteles elige la palabra poiesis, la elige justamente porque tiene esos dos matices. Tiene el matiz del objeto construido y tiene el matiz del proceso que lo construye, ¿no? Entonces, nosotros podríamos llevar ese fenómeno a los rasgos de territorialidad, ¿no? El concepto de territorialidad. ¿Qué sería la territorialidad? La territorialidad sería la consideración de un fenómeno poético
en una determinada coordenada geográfica, histórica y cultural. Supongamos una obra de teatro hecha en Buenos Aires, ¿no? Entonces, yo puedo distinguir, en principio, ciertos rasgos territoriales específicos de Buenos Aires, característicos de Buenos Aires. Por ejemplo, una forma de producción muy, muy porteña, que es el teatro independiente. La forma de producir del teatro independiente en Buenos Aires tiene un sistema de reglas y de asociaciones y de intercambios y una historia, una tradición que no es la misma en otros contextos. Por ejemplo, si a mí me hablan de teatro independiente en México o me hablan de teatro independiente en Francia, la territorialidad de ese concepto es distinta. Nosotros estaríamos nombrando experiencias, historias y procedimientos diferentes, ¿no? Entonces, ahí tendríamos una dimensión territorial. Por ejemplo, supongamos cómo se hace teatro en Barranquilla, ¿no? Seguramente en Barranquilla se hace teatro de acuerdo a las coordenadas particulares de su geografía, de su historia y de su cultura, ¿no? Donde entran los componentes sociales, las relaciones con las instituciones, ¿no? Es decir, hay una territorialidad de Barranquilla que sería propia de Barranquilla. Pero al mismo tiempo, nosotros observamos en toda territorialidad un cruce con otras territorialidades, ¿no? Es lo que llamaríamos lo interterritorial. Por ejemplo, seguramente hay algún maestro en Barranquilla que enseña no sé, las ideas de Stanislavski, ¿no? Entonces ahí aparece un territorio inter, ¿no? Lo que llamaríamos una conexión interterritorial entre Stanislavski y Barranquilla, digamos. No podemos suponer que la forma de hacer Stanislavski en Barranquilla es la misma de Buenos Aires, porque además en Buenos Aires tenés 80 tipos distintos que están haciendo de manera distinta a Stanislavski, ¿no? Entonces, a ver, ahí aparece otro fenómeno, lo que llamaríamos la intraterritorialidad. En el mismo territorio, adentro de Barranquilla, hay distintas formas de entender y de hacer las cosas, ¿no? En el mismo territorio, adentro del territorio, hay distintas maneras. Y finalmente estaría lo que llamaríamos la transterritorialidad, ¿no? Le llamamos transterritorialidad a aquello que no puede ser pensado en términos territoriales. Por ejemplo, si nosotros decimos el teatro es un acontecimiento, esto no es territorial, esto es universal. Es un acontecimiento en Japón, es un acontecimiento en Barranquilla, es un acontecimiento en Buenos Aires. Entonces, nosotros tenemos que pensar los fenómenos teatrales como mapas superpuestos, mapas territoriales, interterritoriales, intraterritoriales y supraterritoriales, ¿no? Yo para que se entienda esto, los invitaría supongamos, a todos ustedes a pensar, por ejemplo, en una misma palabra. Supongamos, yo digo la palabra Dios, supongamos, y yo estoy seguro que todas las personas que están viendo en este momento y participando en este encuentro, van a pensar de manera diferente la palabra Dios. Es decir, la van a territorializar, pero de manera distinta. Pero por ahí esas personas están adentro de la misma casa, o sea, compartiendo una territorialidad y están pensando cosas distintas. Entonces, nosotros vamos a hablar de micropoética cuando observamos los rasgos específicamente singulares de esa poética considerada territorialmente. Vamos a hablar de macropoética cuando consideramos los rasgos comunes de un conjunto de poéticas. Supongamos, hay 20 espectáculos en Barranquilla y comparo las relaciones entre esos espectáculos. Hablaríamos de poéticas de conjunto, ¿no? Y finalmente hablaríamos de
poéticas abstractas o archipoéticas, cuando no hablamos de casos particulares o de conjuntos, sino de modelos abstractos. Por ejemplo, la teoría de la tragedia, la teoría del realismo, la teoría del sainete, ¿no? Lo que dice justamente esta propuesta, que nosotros le llamamos poética comparada o teatro comparado, es justamente que en el mismo acontecimiento teatral va a haber elementos micropoéticos, va a haber elementos macropoéticos y va a haber relaciones con las poéticas abstractas, ¿no? En una palabra, creo que esto es una herramienta muy interesante para poder pensar cómo funciona la poiesis. ¿Por qué es interesante? Porque el teatro es el único acontecimiento que no se puede desterritorializar. Fíjense qué interesante. Yo puedo desterritorializar un video, pero no puedo desterritorializar el acontecimiento convivial y el cuerpo de la gente. Si el teatro es cuerpo, si el teatro es convivio, el teatro es territorio. En cambio, yo puedo desterritorializar la literatura, puedo desterritorializar la plástica, puedo desterritorializar el cine, puedo desterritorializar el video, pero el teatro no se deja desterritorializar. ¿Por qué? Porque el teatro es cuerpo, porque el teatro es reunión. La experiencia teatral es cuerpo y es reunión. Fíjense, justamente los dos elementos que la pandemia ha llevado a restringir. Digamos, restringir la reunión y restringir el cuerpo presente. ¿Por qué restringir el cuerpo presente? Porque el cuerpo en pandemia puede ser el portador del bicho, digamos. Puede ser el portador del microbio, ¿cómo se dice? Del virus, ¿no? Entonces, sí, es muy interesante lo que dice Antonin Artaud cuando compara el teatro con la peste. Porque Artaud dice, en el teatro, más que comunicación, hay contagio, dice. Que hoy es una palabra maldita. Entonces... Maestro, sigue, continúa. No, nada más decir eso, que la idea de micropoética, macropoética y poética abstracta es herramienta para pensar cartografías, para pensar territorios teatrales. Y es muy importante, además, darnos cuenta que no solamente estamos pensando territorios en los acontecimientos, sino también en nuestra forma de pensar el teatro. Digamos, en Colombia deben estar pensando cosas que nosotros no estamos pensando en Buenos Aires. Y nosotros debemos estar pensando en Buenos Aires cosas que no están pensando en Colombia. Es decir, tenemos pensamientos territorializados, pensamientos cartografiados. Y es muy importante darle bola a esto. Para mí, el concepto de territorio, de territorialidad, se lleva muy bien con el teatro. Yo acabo de sacar un libro sobre este tema en España. Digamos, ¿por qué razón? Porque el teatro es territorialidad. El teatro no se puede desterritorializar.
Ajá.